El lenguaje de la energía. Empieza a manipular la energía. Autor anónimo. Bienvenido a Entre Voz y Mente. Para aquel que ha sentido, sin poder explicarlo, que hay algo más, para quien ha intuido, en sus días más callados, que la realidad no es tan sólida como parece. Para ti, que sin saber cómo, ya sabías que este libro existía. Este no es un libro más. Este es el libro que te eligió incluso antes de que tú supieras que lo necesitabas. No fue escrito para entretenerte. No vino a sumar teorías ni repetir fórmulas. Vino a despertarte. Este texto es una respuesta. Una respuesta a esas preguntas que no hiciste en voz alta, pero sí en medio de tus noches vacías, en tus días repetidos, en esos silencios donde nadie más te escucha, pero tú, desde el fondo, sigues preguntando, ¿por qué esto se repite? ¿Por qué si lo intento no ocurre? ¿Por qué siento que hay algo más, algo que no me han dicho? Este libro no viene a explicarte la vida, viene a revelarte tu poder, viene a devolverte el recuerdo de que tú no viniste a rogarle al universo, viniste a recordar que tú lo organizas desde adentro. Aquí no vas a leer teorías, vas a vivir revelaciones. Aquí no repetirás decretos como loros, vas a sostener frecuencias. Aquí no pedirás respuestas, vas a recordar que tú eres la pregunta que el universo llevaba siglos esperando responder. Cada palabra, cada párrafo ha sido colocado como una llave vibratoria. Este libro no se entiende con la mente lógica, se siente con el pecho, se reconoce desde las entrañas. Si lo tienes frente a ti, no es coincidencia, es alineación. No importa cuánto sepas, no importa si has leído mucho o estás comenzando. Lo que importa es si puedes sentir cómo este libro te habla sin pedir permiso. Cómo entra, cómo sacude, cómo toca lo que nadie más pudo tocar. Este no es un libro para entender, es un libro para despertar. Aquí vas a encontrarte contigo mismo, pero sin las capas. Aquí vas a recordar que no piensas, sino que emites, que no atraes, sino que proyectas, que no pides, sino que ordenas desde tu campo. Este es el libro que no buscabas, pero que siempre esperaste. Este es el texto que responde lo que nunca supiste cómo preguntar. Y este es el momento exacto en el que, sin darte cuenta, tu alma acaba de abrir la puerta correcta. Léelo, no para aprender, léelo para recordar, léelo para volver. Y una vez que comiences, no podrás volver a dormir, porque ya no se trata de tener poder, se trata de convertirte en él. Capítulo 1. Cuando el pensamiento se vuelve forma. Toda creación comienza en el lugar más invisible del universo, un pensamiento aún no pensado del todo, una imagen suspendida en la antesala de lo real. Nada que exista en el mundo material apareció sin antes haber sido vibración. Toda forma visible tiene una raíz invisible que la precede y la sostiene. En el principio no fue la palabra, fue la vibración. Así lo afirmaron los Vedas, los textos herméticos, las cosmologías antiguas. El Rig Veda dice que del sonido primordial brotó la forma, que del pensamiento de Brahman surgió el mundo. En la tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, se lee: lo que está abajo es como lo que está arriba para realizar los milagros de una sola cosa. Esa cosa es la energía en estado mental, antes de que el tiempo la condense. Pero ¿qué es un pensamiento? No es solo una idea que pasa por tu cabeza, es una unidad vibratoria, una frecuencia específica. Y el universo, como campo resonante, no responde a las palabras que dices con la boca, sino a la vibración constante que emites sin darte cuenta. Por eso los deseos pasajeros no crean. Por eso las afirmaciones sin emoción no transforman. Porque lo que impone forma a la realidad no es el contenido del pensamiento, sino el campo energético que lo sostiene. Los antiguos sabían que pensar era un acto de magia. En los papiros egipcios se nombra a Tot, el dios del pensamiento creador, como aquel que dio forma a la palabra antes de ser pronunciada. En su libro perdido, del que hablaron Clemente de Alejandría y Diógenes Laercio, se decía que cada pensamiento es una semilla, y cada emoción la lluvia que la despierta. No basta con pensar, hay que dar cuerpo a la idea. La cábala enseña que todo lo que existe proviene de una letra oculta, de una vibración previa al lenguaje. En el Sefer Yetzirah se afirma: el mundo fue formado por 32 senderos de sabiduría, y esas sendas vibraron antes de que el mundo tuviera forma. No es poesía, es ley energética codificada. Si la vibración es el origen, entonces lo que experimentas es la consecuencia de lo que vibra en ti. No de lo que deseas conscientemente, sino de lo que piensas en repetición, sin darte cuenta. El pensamiento no es neutro, es activo. Modela, dirige, invoca, ordena y lo más poderoso, crea ciclos que se proyectan en el tiempo.
La energía no obedece al tiempo lineal, obedece al sostenimiento vibratorio. Lo que piensas hoy puede manifestarse mañana o puede incubarse durante años, hasta encontrar la frecuencia justa para brotar. Nada se pierde, todo se almacena en lo invisible. Por eso muchos sienten que las cosas les cayeron del cielo, cuando en realidad son pensamientos antiguos que lanzaron al océano del campo cuántico y que ahora regresan con la marea exacta. Lo que temes con fuerza también puede materializarse, no porque lo merezcas, sino porque lo vibras como certeza disfrazada de miedo. La ley vibratoria, expresada claramente en el Kybalion, afirma: nada reposa, todo se mueve, todo vibra, pero pocos comprenden lo que esto implica para la creación personal. Si todo vibra, tú eres una antena viva, emitiendo una señal continua. Esa señal no se apaga cuando guardas silencio. Se transmite a través de tu identidad vibratoria, lo que sostienes cuando nadie te observa, lo que emite tu cuerpo, tu emoción, tu mente y tu historia, todo al mismo tiempo. La realidad no ocurre frente a ti, ocurre desde ti. Cada experiencia que vives es la forma congelada de tu vibración sostenida. El universo no decide por ti, solo responde. Responde a tu configuración energética, la misma que llevas proyectando durante días, meses o incluso vidas. Por eso no basta con cambiar el pensamiento, hay que cambiar el campo que lo sostiene. Hay que transformar la matriz desde la cual piensas, no solo el contenido de la idea. En el libro de Enoch se habla de seres que descendieron a la tierra no en cuerpo, sino en frecuencia. Su descenso fue una alteración del tono energético. Ese relato no es un mito literal, es una enseñanza oculta. Lo que se altera en vibración se manifiesta como experiencia. Lo que baja de lo sutil a lo material no es una idea, es un campo energético que logra densificarse. El tiempo es solo el escenario donde se despliega lo que tu campo ha sostenido. Nada ocurre por azar, todo responde a una emisión previa. Lo que llamas coincidencia es muchas veces la manifestación tardía de una vibración que emitiste sin darte cuenta. La realidad no es caprichosa, es obediente. Y su obediencia es exacta. Si estás viviendo algo que no comprendes, es probable que lo hayas vibrado desde una versión anterior de ti. Quizás sin palabras, quizás sin conciencia, pero con una intensidad suficiente como para dejar huella. Lo que sostuviste encontró tierra. El alma no siembra en el instante, siembra en la vibración. Por eso el trabajo no es desear con más fuerza, es observar que estás sembrando en silencio. El pensamiento que se convierte en forma no es el que repites con la boca, sino el que toleras con tu atención. Cada vez que permites que una imagen mental se repita sin corregirla, estás enviando órdenes al tejido de la realidad. La tradición sufí enseña que cada imagen mental sostenida es como una línea escrita en la arena del tiempo. Lo que se repite se endurece, lo que se endurece se vuelve roca, y lo que se vuelve roca termina tallado en tu destino, así de literal, así de contundente. Entonces, ¿qué ocurre cuando cambias tu vibración? ¿El universo se resiste? No, el universo se reorganiza, porque la forma obedece al campo, cambia el campo y cambiará la forma. Pero cambiar el campo no se logra solo leyendo este libro, se logra aplicando, practicando, encarnando. Haz una pausa ahora, cierra los ojos, observa. ¿Cuál es el pensamiento que más se repite hoy en ti? No el que dices en voz alta, sino el que aparece cuando todo está en silencio. ¿Lo reconoces? ¿Es amable o es limitante? ¿Te expande o te contrae? Ahora siente la vibración que lo acompaña. ¿Es ligera o es densa? ¿Es luminosa o se defiende? ¿Te libera o te encierra? Una vez que lo reconozcas, no lo ignores, nómbralo y luego cámbialo, pero no lo sustituyas con una frase vacía. Sustitúyelo con una imagen vibratoria distinta. No digas simplemente soy abundante si no puedes sentirlo. Mejor pregúntate, ¿cómo caminaría si ya supiera que todo está cubierto? ¿Cómo respiraría si ya estuviera resuelto? ¿Cómo hablaría si mi campo estuviera alineado con lo que deseo? Da un paso así, respira así, habla así y permanece ahí, porque el pensamiento se vuelve forma solo cuando se encarna, y lo que encarna se vuelve ley. No se trata de pensar positivo, se trata de vivir vibracionalmente como si ya estuvieras en la frecuencia correcta, porque lo que estás pensando ahora será figura mañana. El universo no olvida, solo espera la señal exacta para responderte. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya estás emitiendo una nueva señal. Pensar no es imaginar lo que quieres, es sostener una frecuencia que organiza el mundo a tu alrededor. Muchos creen que el pensamiento es una herramienta mental, pero en realidad es un acto vibracional profundo. Cuando repites una idea con emoción sostenida, estás moldeando el campo cuántico, no con magia, sino con física espiritual. La realidad no se forma desde la lógica, se forma desde el pulso interno que mantienes cuando nadie te ve.
La mayoría de las personas piensa que las cosas pasan, pero las cosas no pasan, las cosas se manifiestan, y esa manifestación es una respuesta, no una casualidad. El universo no tiene voluntad propia, tiene estructura, responde a lo que tú emites como señal dominante. Y esa señal no es lo que dices cuando estás motivado, ni lo que repites cuando estás frente al espejo. Es lo que toleras en tu mente una y otra vez sin corregir. Es la imagen que sostienes cuando nadie más está mirando. Tu vida actual no es un error ni un castigo. Es una consecuencia energética de lo que has estado sosteniendo en silencio. No todo lo que has pensado se ha manifestado, claro, porque no basta con pensar. Hay que persistir vibratoriamente. Por eso hay deseos que no llegan, porque no tienen un campo coherente que los sostenga. Por eso hay sueños que se disuelven, porque no hay estructura energética detrás, solo emoción momentánea. La energía no responde al entusiasmo momentáneo, responde a la vibración estable, a lo que emites como identidad, no como intención. ¿Y qué es identidad? Es el estado vibratorio desde el cual interpretas el mundo. No es lo que deseas, es lo que ya asumes como normal. Y eso se construye con repetición, con práctica, con enfoque. El pensamiento que se vuelve forma es aquel que ha sido encarnado, el que ha sido sentido, vivido, respirado. El universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Y tu frecuencia no se define por lo que dices en voz alta, sino por lo que tu cuerpo vibra, lo que tus emociones emanan, lo que tus hábitos sostienen. Por eso la transformación no comienza con una afirmación, sino con un acto encarnado. Pregúntate hoy, ¿qué pensamiento me está construyendo? ¿Cuál estoy repitiendo sin darme cuenta? Desde qué idea sobre mí mismo estoy proyectando mi vida. No necesitas cambiar todo en un día. Solo necesitas reconocer lo que estás sembrando en lo invisible, porque eso invisible tarde o temprano será tu escenario. Y cuando entiendas que nada está separado de ti, que todo lo que ocurre tiene un origen vibratorio interno, empezarás a cambiar desde otro lugar. Ya no intentarás controlar el resultado. Comenzarás a modificar la raíz. Ya no querrás forzar las cosas, querrás alinearte con ellas. Este primer capítulo no es solo una lección, es una puerta, una entrada a un estado de conciencia distinto, un llamado a volver al centro desde donde todo se proyecta. Lo que piensas es importante, sí, pero más importante es cómo piensas, desde dónde lo haces, con qué emoción lo sostienes, con qué cuerpo lo acompañas, con qué intención lo respiras. El pensamiento se vuelve forma, pero solo si tú te conviertes en la frecuencia que puede sostenerla. Y esa es tu tarea a partir de ahora, no pensar más, pensar distinto, no desear más, sostener distinto, no pedirle al universo, recordar que eres el universo proyectándose en una forma temporal. El cambio empieza cuando lo entiendes, pero se activa cuando lo encarnas. Capítulo 2. Lo que no nombras te domina. En el principio todo era sonido, pero no un sonido audible, sino un temblor consciente que ordenaba el vacío. Antes de la luz, antes del espacio, antes de cualquier forma distinguible existía una palabra vibrante, no dicha con labios, ni escrita en papiros. Era conciencia vibrando en sí misma, recordándose. Todo lo que existe surge de ese acto, el alma nombrándose a sí misma, porque nombrar es crear. El alma que no se nombra permanece atrapada en lo informe, y lo que no se nombra te observa desde las sombras, te habita desde lo no resuelto. Nombrar no es describir, nombrar es ordenar. Es colocar un límite vibratorio entre el caos y lo que has traído la forma. El que nombra delimita, y el que delimita domina, no por fuerza sino por conciencia. Esto lo sabían los místicos olvidados de todas las culturas, como la sabia andalusí Ibn Tal-Husin, autora del texto El silencio del nombre inaccesible. En uno de sus pasajes escribe: lo que no nombro en mi oración me sigue en sueños y se oculta en mis lágrimas. Pero cuando lo digo, aunque me tiemble el alma, lo convierto en criatura obediente del Verbo. Ella entendía lo que la mayoría ha olvidado, que la palabra no es herramienta, es llave, y que lo que niegas nombrar gobierna tu energía desde la sombra. Los pueblos antiguos no separaban la palabra del destino. En las tablillas sumerias atribuidas a Enki se hablaba de los Me, principios divinos que estructuraban la realidad. Cada Me era una ley vibratoria. Pronunciar uno de ellos con conciencia alteraba la estructura del mundo, pero también se advertía, nombrar sin conciencia era un acto de creación irresponsable. Y eso es exactamente lo que hace el ser humano moderno. Habla sin saber que está creando. Repite frases heredadas como quien canta una canción vieja, sin saber que cada palabra está forjando caminos energéticos para su destino. Dice: esto siempre me pasa, nunca tengo suerte. Yo no puedo, como quien lanza cuchillos al agua sin pensar que puedan hundir algo, pero cada palabra es vibración, y lo que vibra, estructura.
La brujería más poderosa no se hace con velas, se hace con repetición. Cuando usas palabras sin vigilancia emocional, estás activando un encantamiento automático. Así, muchas personas maldicen su vida sin saberlo, no por crueldad, sino por costumbre, porque nadie les enseñó que hablar es pactar, que cada frase firmada con emoción es un contrato con la forma que tomará tu futuro. En el manuscrito de la estrella silenciosa, encontrado en las ruinas de Qumran, se lee: quien oculta el nombre de su herida se vuelve siervo de su sombra, pero quien la pronuncia, aunque tiemble la piedra, levanta su alma del barro. Este pasaje no habla de heridas físicas, habla de las emociones atrapadas en el cuerpo energético. Lo que callas no desaparece, se transforma en vibración, y esa vibración se vuelve tu atmósfera. Callas tu miedo, y él habla por ti en tus decisiones. Callas tu ira, y ella moldea tus vínculos. Callas tu deseo, y él te arrastra en direcciones contrarias. Y lo más profundo, cuando callas tu grandeza, se transforma en enfermedad, apatía o frustración, porque el silencio sin conciencia es cárcel, pero el silencio nombrado es templo. Nombrar es un acto sagrado. En algunas escuelas tibetanas apenas traducidas al español, se enseña que cada chakra se abre con una palabra, pero no todas las palabras tienen sílabas. Algunas solo existen en el cuerpo. Nombrar no siempre es hablar, a veces es escribir, a veces es respirar distinto, a veces es reconocer, pero siempre es vibrar, porque nombrar con verdad libera, y lo que no nombras te domina. Cuando nombras algo con verdad, lo liberas del caos vibratorio y lo elevas a la esfera de lo transformable. Esto lo enseñaba también Valentín, maestro gnóstico del siglo segundo, cuando afirmaba que el logos no era una figura externa, sino el poder interior de crear mundos a través del lenguaje vibracional. En su fragmento titulado Evocación del Silencio, que solo circuló entre iniciados, escribió: cuando el alma se nombra, recuerda, y cuando recuerda, reclama su linaje creador. Nombrar es recordar, y recordar es despertar. Por eso el verbo es más que palabra, es vibración organizada, intención sostenida, emoción alineada. Es cuando el cuerpo, la mente y el espíritu dicen lo mismo. Solo entonces esa palabra tiene el poder de crear. Todo lo demás es eco, ruido, repetición sin fuerza. Por eso muchas afirmaciones no funcionan, porque no son verdaderas, porque no están respaldadas por una identidad vibratoria coherente. En la práctica, esto implica un acto de vigilancia interna. No basta con evitar decir cosas negativas. Hay que observar el lenguaje escondido, ese que vibra sin que hables, ese que se emite desde tu emoción repetida. Hay personas que dicen yo puedo, pero vibran no soy suficiente. Y el universo responde, no a la frase dicha, sino a la frecuencia sostenida. La verdadera transformación comienza cuando puedes nombrar lo que realmente piensas, sin maquillaje espiritual, cuando puedes mirarte al espejo y decir, me he repetido frases de derrota, he hablado desde la rabia, he pactado con la carencia, y entonces, sin culpas, sin drama, simplemente reconocer lo que vibras y decidir reescribirlo desde un nuevo centro, como en la historia de Jacob cuando lucha con el ángel. No se trata de una batalla física, se trata de la lucha con uno mismo, hasta el punto en que se renombra. No serás más Jacob, serás Israel, porque al nombrarse de nuevo, dejó atrás una identidad antigua. Y así también tú, al nombrar lo que callabas, rompes con la vibración que lo sostenía. El trabajo no es dejar de decirte cosas horribles, es empezar a decirte cosas verdaderas, y luego sostenerlas, respirarlas, encarnarlas. Haz una pausa ahora, cierra los ojos y nómbrate de nuevo, no con una afirmación sacada de un libro, sino con una frase que nazca desde el núcleo mismo de tu ser. Tal vez sea, yo soy el que despierta del lenguaje heredado, o yo soy quien se renombra desde el fuego. No busques que suene bonito, busca que sea tuyo, que tiemble, que resuene. Luego, elige una sola palabra que será tu mantra del día, no para repetirla como un loro, sino para habitarla, una palabra que quieras encarnar. Tal vez sea expansión, honra, presencia, fuerza, confianza. Siente cuál vibra contigo, dile en voz baja cada vez que tu viejo lenguaje intente arrastrarte, cada vez que regreses al patrón antiguo, no para reprimir, sino para reconstituir tu energía, porque cuando nombras lo invisible, lo haces obedecer, y cuando nombras lo oscuro, lo conviertes en herramienta. Lo que no nombras te domina, lo que nombras se alinea contigo, lo que vibra contigo se vuelve creación. Nombrar no es solo declarar, es elegir una frecuencia, es decirle al universo,
Esto es lo que ahora vibro, esto es lo que ahora sostengo. Y el universo responde no por compasión, sino por coherencia, porque el verbo es semilla, el cuerpo es tierra, y tú eres el jardinero que decide qué germina en tu vida. Capítulo 3. Tu cuerpo como templo energético. La mayoría habita su cuerpo como quien vive en una casa prestada, sin conocer sus habitaciones, sin comprender los símbolos grabados en sus paredes, sin saber que cada tensión, cada dolor, cada molestia, es una forma en que el cuerpo habla con energía. Vivimos atrapados entre estímulo y reacción, sin notar que el cuerpo no es un simple recipiente, es un altar de resonancia. No es el resultado de lo que piensas, es el canal a través del cual piensas hacia el mundo. El cuerpo densifica la vibración, la almacena, la manifiesta. Desde las cosmologías taoístas hasta los pueblos arcaicos del Cáucaso, se ha dicho que el cuerpo humano es una representación microcósmica del universo. Los antiguos chinos hablaban del Tantien inferior como el horno donde espíritu y sangre se funden. En sus escuelas ocultas enseñaban que el cuerpo tenía 9 puertas de luz, y cada una correspondía a una virtud universal. Si la virtud se olvida, la puerta se sella, y su energía entra en desarmonía. El cuerpo es una partitura energética. Cada órgano vibra con una frecuencia. Cada fascia, cada articulación, cada glándula tiene un tono. El problema no es que desconozcamos los nombres médicos. El problema es que hemos olvidado que el cuerpo escucha nuestros pensamientos, no como ideas, sino como señales. Cada pensamiento repetido genera una carga vibratoria que se instala en algún lugar. Por ejemplo, el miedo crónico suele contraer la zona abdominal, porque ahí residen las memorias de supervivencia. La tristeza sostenida apaga el tórax, porque en el centro del pecho habita el campo eléctrico más potente del cuerpo. Lo que no se libera en palabras, lo absorbe la piel. Lo que no se llora se encapsula en la musculatura. Lo que no se dice se duerme en la garganta. Y lo que se ignora gobierna desde dentro. En un antiguo texto etrusco, grabado en obsidiana y conocido como la escritura del umbral, se describe el cuerpo como el mapa del alma caída, pero también como su escalera de regreso. Allí se habla de los nodi interior, puntos internos donde la energía entrelaza voluntad, memoria y deseo. Cada nodo puede estar activo, sellado o contaminado, no por comida ni enfermedad, sino por resonancia emocional sostenida. Si sientes culpa y la sostienes, esa energía se instala, no flota, no se disuelve, se adhiere al tejido, se vuelve un zumbido sordo que interfiere con tus decisiones. No es metáfora, es frecuencia. El cuerpo, como campo energético, reproduce lo que no has resuelto. Si no le hablas con verdad, actúa como un espejo ciego. Repite dolores, bloqueos, ciclos. Pero si lo reconoces como templo, responde con sabiduría milenaria. En el gnosticismo sirio, Bardesanes enseñaba que el cuerpo era la última envoltura del alma vibrante, y que cada capa de carne tenía asignado un número armónico. En su texto sobre las regiones del alma, rescatado solo por los comentarios de Efraín de Nisibe, se lee: el que conoce la nota de su costado derecho sabrá sanar el lado izquierdo de su destino. No se trata de una metáfora mística. Es una verdad que resuena también en las escuelas chamánicas. La salud no es equilibrio químico, es armonía vibratoria. Por eso el cuerpo no puede ser manipulado con decretos si no hay resonancia real. Y esa resonancia no se logra con esfuerzo, se logra con reconocimiento. Dejar de tratar al cuerpo como un sirviente y empezar a habitarlo como un oráculo. Los Upanishads, particularmente el Chandogya Upanishad, hablan de la ciudad del corazón, no como un órgano físico, sino como el centro vibratorio donde se cruzan todas las rutas del cuerpo. Allí vive el Atma resonante, el yo silencioso. No se expresa con palabras, pero modula todo lo que ocurre. Quien habita ese punto, dicen, comienza a hablar con su cuerpo. Y cuando el cuerpo y el espíritu se reconcilian, la energía fluye sin distorsión. Pero ¿cómo se accede a ese templo interno sellado por años de automatismo? No es con teoría, no es con meditación forzada. Se accede con presencia encarnada. Tu cuerpo no necesita que le repitas decretos desde la mente. Necesita que estés con él, que lo escuches, que lo habites, que le devuelvas el rango de interlocutor sagrado. Para eso, debes dejar de usarlo como herramienta y comenzar a tratarlo como un maestro ritual. Camina no como quien va hacia algo, sino como quien siente el suelo resonar bajo sus pies. Respira no como quien sobrevive, sino como quien se enciende con cada inhalación. Toca tu piel no como rutina automática, sino como si tocaras un instrumento que ha sido afinado durante milenios. El cuerpo no es obstáculo espiritual, es el puente entre el campo y la forma. Haz la práctica, siéntate, quédate en silencio,
No trates de forzar emociones. Lleva tu atención al centro del pecho, no como imagen, sino como escucha. Quédate ahí. No busques amor ni paz, solo presencia pura. Pregunta desde el silencio. ¿Qué guardas que aún no me he atrevido a escuchar? Luego, lleva la conciencia al vientre. Observa la diferencia. ¿Es más denso? ¿Más opaco? ¿Sientes movimiento o solo vacío? No importa. Ya estás haciendo lo que la mayoría nunca hace. Estás restableciendo tu mapa interior. A partir de hoy, cada vez que hables contigo mismo, hazlo desde un punto del cuerpo diferente. Si hay miedo, respira hacia los pies. Si hay tristeza, lleva tus palabras al pecho. Si hay ira, exprésala por la espalda, no como un gesto mecánico, sino como un acto vibratorio consciente. Porque el cuerpo es un templo y cada parte tiene su altar. La vibración no solo habita el aura, vive en tu carne. Se acumula en las articulaciones, se duerme en los omóplatos. Si no la despiertas con presencia, el templo se desmorona sin que lo notes. Y entonces buscas respuestas fuera, sin darte cuenta de que tu propio cuerpo estaba sosteniendo la señal original. Reconócelo, conságralo, habítalo. No hay palabra más poderosa que la que vibra desde un cuerpo alineado, porque la energía del cuerpo no miente. Puede estar herida, puede estar distorsionada, pero siempre dice la verdad de lo que ha sostenido. Por eso, el camino de transformación profunda no se hace en el aire, se hace en el cuerpo. Cada vez que ignores una molestia, una tensión, una emoción corporal, estarás perdiendo una oportunidad de ajustar tu campo. No se trata de obsesionarse con cada dolor. Se trata de escuchar el mensaje energético detrás del síntoma, de preguntarte, ¿qué parte de mí ha estado sosteniendo esta señal sin darse cuenta? Los sabios de Cachemsu, en el antiguo Egipto, enseñaban que una emoción sostenida durante 42 respiraciones creaba un sello vibratorio en el entorno. Si esa emoción era pura gratitud, gozo, certeza, el entorno comenzaba a reorganizarse. El fuego se calmaba, el aire se cargaba, el cuerpo respondía. Pero si la emoción era caótica o contradictoria, el entorno se volvía confuso. No es superstición, es precisión vibracional. El cuerpo vibra con lo que sostienes emocionalmente. Por eso el cuerpo no obedece a la mente si no hay coherencia energética. No puedes engañar al cuerpo con frases, solo puedes guiarlo con verdad sentida. Y esa verdad comienza contigo reconociendo que tu cuerpo no está roto. Solo ha estado obedeciendo a la energía que ha sostenido. El cuerpo no te traiciona. El cuerpo es leal a la vibración más constante que le entregas. Cuando empieces a hablar con tu cuerpo, como con un aliado, como con un sabio antiguo que ha guardado memoria por años, todo cambiará, porque entonces dejarás de imponerle rutinas y empezarás a invitarlo a vibrar contigo. Y ese acto, más que cualquier técnica, será el verdadero comienzo de tu sanación. Capítulo 4. La fe como ciencia de lo invisible. La fe no es una creencia, no es esperanza ciega, no es una plegaria repetida esperando que algo superior se apiade de ti. La fe verdadera es una orden vibratoria, una certeza interna tan intensa que reorganiza el campo cuántico. No surge de la lógica, no se sostiene con pruebas, se sostiene a sí misma, y por eso crea. En los evangelios apócrifos, especialmente en el Evangelio de Felipe, se afirma, la certeza no es posterior al milagro, la crea. Y el término usado, en el original copto, no es creencia, es pistis, que significa sostenimiento interno. No es fe en algo externo, es permanencia vibratoria. Es vivir como si lo que deseas ya fuera real, incluso cuando el mundo visible aún no lo confirma. Porque en el plano cuántico, el tiempo no es lineal, es un campo de posibilidades simultáneas. Y tú, con tu vibración, eliges, no con tus palabras, sino con tu estado energético constante. Por eso la fe no es una emoción, es una arquitectura, una forma de resonar que sostiene una visión, aunque las apariencias digan lo contrario. El Evangelio de los Egipcios, otro texto prohibido, dice, bienaventurado el que ha cerrado sus ojos al mundo sin cerrar su visión, pues verá lo que no se ve, y su cuerpo obedecerá al invisible. Esta es la definición más clara de fe como ciencia espiritual. No es alucinación, es alineación, no es delirio, es diseño. La fe es esa coherencia vibratoria que se mantiene firme aun cuando lo externo no acompaña. Por eso Jesús, en el Evangelio de Tomás, no dice, cree en mí. Dice, cuando hagas de los dos uno, entonces entrarás al reino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu interior y tu exterior vibren en la misma frecuencia, lo invisible no tendrá opción más que hacerse presente. No se trata de merecer, se trata de alinear. La fe nos enseña como se enseña un dogma. Se cultiva, se vive, se encarna.
Es peligrosa para los sistemas que necesitan intermediarios porque te vuelve soberano, te convierte en creador. Por eso fue ocultada, quemada, silenciada, porque la fe no se compra, no se hereda. Es el fruto de una intimidad con lo invisible. En el libro de Baruch, un texto rechazado por los cánones religiosos, se narra un diálogo entre el alma y el cuerpo. El cuerpo dice, muéstrame la evidencia de lo que esperas. Y el alma responde, la evidencia es lo que ya vibró en mí, aunque no lo entiendas. Esa es la esencia de la fe. No necesitas ver para creer. Crees con tanta fuerza que eso que crees se vuelve inevitable. La física cuántica moderna ha empezado a entender esto. El observador colapsa la función de onda, pero solo si cree en su visión más que en lo que ve. La duda rompe la coherencia. La fe la sostiene. La energía del campo responde a lo que sostiene sin fisura, no a lo que deseas mientras dudas en silencio. Un manuscrito templario olvidado, atribuido a Hugo de Payens, decía, el que cree después de ver no ha hecho nada, solo sostiene el eco, pero el que vibra antes de la forma, forja el mundo desde su médula. Hugo fue excomulgado por esas palabras, porque entendía que la fe no es pasiva, no es espera, es una acción vibratoria encarnada. No se trata de pedir, se trata de ser la causa antes de que la forma llegue. Por eso, si quieres ver un cambio, no te preguntes si lo mereces, pregúntate si lo estás sosteniendo desde tu centro, sin interrupción, porque el campo cuántico no responde a la esperanza, responde a la identidad. No obedece a quien ruega, sino a quien ya vive como quien lo tiene. La fe no es decir, yo sé que llegará, es actuar como si ya estuviera, es hablar, caminar, respirar y vibrar desde el resultado ya manifestado, sin ansiedad, sin urgencia, con la serenidad de quien ya lo ve en su interior, aunque nadie más pueda verlo todavía. La verdadera fe no necesita espectáculo, no necesita ruido. Se manifiesta en la forma en que te sientas en silencio, en la manera en que respiras cuando nadie te observa, en cómo sostienes una emoción sin necesitar resultados inmediatos, porque la fe no está puesta en algo afuera, está enraizada en el punto más profundo de tu vibración, y desde ahí moldea la materia. El error más común es pensar que la fe es una esperanza dirigida hacia algo, pero la fe real no es expectativa, es certeza sin objeto. No mira hacia adelante esperando que algo ocurra, vive como si ya hubiera ocurrido. Por eso los grandes maestros no decían algún día vendrá, sino esto es, no porque ya lo tuvieran en las manos, sino porque ya lo habitaban desde la energía. Y eso cambia todo, porque cuando vives con fe verdadera no pides, proyectas, no dudas, sostienes, no repites frases para convencerte, te conviertes en el espacio donde eso que deseas ya se está manifestando. En el Evangelio de los 12, un texto excluido del canon, se cuenta que Jesús no oraba por sanación. Él simplemente recordaba el estado original del cuerpo, y desde ese recuerdo, la carne se reorganizaba. No se trataba de un milagro, se trataba de una visión tan pura que la realidad no tenía opción más que alinearse con ella. Ese es el poder de la fe, recordar con tal intensidad lo verdadero, que lo falso no puede sostenerse. La fe entonces no es esperanza positiva, es geometría energética, es una arquitectura invisible que no vacila, no tiembla, no parpadea, y por eso el campo cuántico la reconoce y responde. Pero ¿por qué tantas personas no logran manifestar desde la fe? Porque lo que creen que es fe es necesidad disfrazada. Suplican mientras visualizan, se aferran al resultado, dudan después de decretar, y esa vibración cruzada desintegra la señal, porque el campo solo responde a lo que se mantiene estable, limpio y coherente. La duda no es una emoción inofensiva, es una orden energética contraria. Es como escribir una frase con una mano y borrarla con la otra. Por eso no basta con decir yo confío, hay que encarnar la confianza, respirarla, habitarla, que tu cuerpo se alinee con ella, que tu voz la exprese sin tensión, que tu mirada no titile. Esa es la fe que transforma, esa es la fe que crea. Aplicación vivencial entretejida en la narrativa. Hoy elige algo que aún no ha ocurrido en tu vida, no como deseo, como semilla. Cierra los ojos, no imagines el resultado. Siente la emoción de ya vivirlo. ¿Qué tono tiene tu voz en esa realidad? ¿Cómo camina ese tú? ¿Qué cosas ya no le preocupan? No te limites a observarlo. Entra en esa frecuencia. Quédate ahí 5 minutos. Luego, durante el día, no pidas por eso. No repitas afirmaciones. Simplemente camina como quien ya lo tiene. Habla como quien ya lo vive. Vibra como quien ya está agradecido por ello. Y cada vez que lo recuerdes, no lo desees, sostén la certeza sin tensión. Eso es fe. Eso es ciencia espiritual aplicada.
Eso es recordar tu diseño original como creador consciente. Cuando logres permanecer en ese estado sin interrupciones internas, la forma responderá, no por azar, por fidelidad energética. La fe no es un regalo, es una disciplina vibratoria. Es el arte de sostener la imagen interna sin mendigar su aparición externa. Es vivir como quien ya recibió, y por tanto, ya no necesita demostrar nada, porque el universo no te dará lo que quieres, sino lo que tú ya has aceptado vibratoriamente como tuyo. Y si puedes mantener esa aceptación, sin pedir, sin rogar, sin dudar, entonces la materia se rendirá, porque la fe no es una súplica, es una instrucción silenciosa que el universo no puede ignorar. Capítulo 5. La duda es magia invertida. La duda no es un error mental, es una energía viva. No se trata simplemente de no estar seguro. Dudar es un acto de creación invertido, porque así como la fe organiza la materia desde la certeza, la duda desorganiza la realidad desde el miedo. Es vibración disruptiva. Interrumpe la señal. Divide tu campo energético en dos direcciones opuestas. Y cuando tu vibración se divide, el universo no responde, porque no sabe qué forma tomar. El campo cuántico no interpreta deseos, interpreta frecuencias sostenidas. Cada vez que emites una duda, estás enviando una contraorden vibratoria al campo. Es como si dijeras, quiero avanzar, pero no estoy seguro de merecerlo. Deseo lograrlo, pero no sé si lo lograré. Esas frases no quedan en el aire. Se convierten en vibraciones activas que deshacen la señal original que habías enviado con tu intención. La duda es más poderosa de lo que imaginas, no porque tenga fuerza propia, sino porque tú se la das al sostenerla emocionalmente. Y esa energía, cuando se acumula, se transforma en patrones, en decisiones saboteadas, en caminos interrumpidos, en relaciones que no fluyen, en metas que nunca se concretan del todo. En textos perdidos de la escuela de Leucis, Platón hablaba de la díada vibracional, fe y duda como polos de creación. Decía, así como el fuego consume lo denso, la duda consume lo sutil. Su enseñanza era clara, la duda no necesita muchos argumentos para vencerte, solo necesita que la sientas con más fuerza que tu visión, porque la duda se alimenta de atención. Mientras más la piensas, más se expande, pero no como un simple pensamiento, como un campo emocional activo. Y lo que se activa en tu emoción se vuelve vibración, y lo que vibras crea. El peligro de la duda no es que sea racional, es que es contagiosa. Se cuela en las pequeñas cosas, en tu forma de hablar, en tus pausas, en tus silencios. Aparece disfrazada de prudencia, de realismo, de humildad, pero en el fondo es una desconfianza en tu capacidad de sostener una realidad diferente. Y esa desconfianza se paga caro, no porque alguien te castigue, sino porque tu energía se fragmenta. Y una energía fragmentada no tiene poder de manifestación. Es como querer encender una luz con los cables cortados. Puedes tener la bombilla, puedes tener la intención, pero si el circuito está interrumpido por duda, no hay luz. Por eso, el trabajo no es eliminar la duda a la fuerza, es reconocerla sin pactar con ella, observarla sin alimentarla, nombrarla sin integrarla como verdad, porque la duda solo te controla cuando crees que te está protegiendo, y en realidad lo único que hace es congelarte. ¿Y cómo se transforma? Con decisión vibratoria, con una elección interna que dice, aunque no lo vea todavía, elijo creer en mi frecuencia original. Esa frase, dicha con firmeza, no es una afirmación cualquiera, es una orden energética que rompe la interferencia. La duda es una forma de sabotaje sofisticado. No siempre se presenta con miedo explícito. A veces aparece como análisis excesivo, como la necesidad de pruebas antes de actuar, como la búsqueda constante de validación externa. Pero en todos los casos, su raíz es la misma, la desconfianza en tu poder creador. Y lo más peligroso es que, al igual que la fe, la duda también convoca realidades. Si sostienes la duda con suficiente emoción, empieza a rodearte de situaciones que confirman esa inseguridad. No porque el universo te castigue, sino porque responde con precisión a la vibración que sostienes de forma más constante. Si emites miedo, atraerás confusión. Si emites incertidumbre, atraerás caos. Si emites no puedo, la vida no discutirá contigo, simplemente te lo mostrará. En las escuelas del Misterio Atlante, hoy perdidas casi en su totalidad, enseñaban a los iniciados que la duda debía ser tratada como un virus vibratorio, no porque fuera maligna, sino porque era altamente contagiosa si no se detectaba a tiempo. Se decía que una duda, alojada en el corazón, podía nublar la visión interior del alma durante 7 ciclos lunares completos. En ese tiempo el cuerpo energético comenzaba a desalinearse y a sabotear su propia expansión. Esto no es esoterismo,
es mecánica cuántica del alma, porque tu campo vibracional no responde a tu lógica, sino a tu permanencia emocional. No importa cuánto te esfuerces por decretar algo en positivo si pasas el resto del día vibrando desde la contradicción. El campo no escucha tu voz, escucha tu frecuencia. Por eso cuando notes que estás dudando, no te pelees con esa emoción, no la reprimas, obsérvala sin juicio. Y luego, pregúntate, ¿qué frecuencia estoy sosteniendo con esta duda? Puede que la respuesta sea miedo a fallar, o inseguridad, o necesidad de control, no importa cuál sea. Lo importante es que al hacerla consciente, dejas de vibrarla automáticamente. La verdadera transformación comienza cuando aprendes a sentarte con tu duda sin convertirla en tu guía, cuando puedes decir, sí, estoy dudando, y aún así elijo sostener mi visión. Eso no es negación, eso es poder, eso es fe activa, porque la duda no se disuelve por ignorarla, se disuelve cuando te niegas a obedecerla. Recuerda esto, la duda solo tiene poder si tú se lo entregas. No es la duda la que destruye tus sueños, es tu decisión de detenerte cada vez que aparece. Por eso los grandes creadores del mundo, los verdaderos alquimistas de la realidad, no son los que nunca dudan, son los que actúan a pesar de la duda. Haz este ejercicio cada vez que lo necesites. Respira profundo. Coloca tu mano sobre el pecho. Di en voz alta, aunque la duda visite mi mente, no tiene permiso para dirigir mi camino. Y luego, actúa como si ya fueras la versión de ti que no duda. Aunque al principio no lo sientas del todo, el movimiento constante genera certeza. Porque lo contrario de la duda no es seguridad absoluta, es acción sostenida desde la elección consciente. Es avanzar no porque estés 100% seguro, sino porque has elegido vibrar en favor de tu visión, no de tus miedos. Y esa vibración repetida día tras día termina moldeando la materia, no por magia, por coherencia, porque el universo no se adapta a tu deseo cambiante, sino a tu energía más firme. Así que la próxima vez que la duda aparezca, no trates de erradicarla, no entres en lucha, solo obsérvala, sonríe y sigue caminando, porque al ignorarla desde la acción la debilitas. Y cuando tu vibración se vuelve más fuerte que tus pensamientos contradictorios, es cuando realmente recuperas tu poder creador. Capítulo 6. Visualizar sin necesidad. Visualizar no es imaginar lo que deseas para traerlo. No es una técnica para que el universo te dé lo que tú crees que te falta. Esa es una visión infantil de la manifestación. Visualizar, desde el plano vibracional profundo, es recordar una realidad que ya existe en otro nivel y alinearte con ella sin ansiedad, no como un pedido, como una expresión natural de lo que ya es. El problema surge cuando visualizas desde la carencia, cuando cierras los ojos con un deseo ardiente, pero en el fondo estás diciéndole al campo, esto no lo tengo, lo necesito, por favor que llegue. Y entonces, sin darte cuenta, vibras más fuerte en lo que te falta que en lo que ya eres. Esa visualización no atrae, reafirma tu escasez. El campo energético no responde a imágenes mentales, responde a la emoción que acompaña la imagen. Si lo que proyectas está cargado de ansiedad, urgencia o expectativa, el campo lee caos. Pero si lo que visualizas viene desde la certeza, la calma y la gratitud anticipada, entonces el campo lo reconoce como real y empieza a reorganizarse para reflejarlo. Por eso los sabios antiguos no visualizaban como quien hace un ejercicio. Se sumergían en la visión, la habitaban, se quedaban ahí, no como técnica, como estado vibratorio permanente. En la tradición tolteca existía el arte del nahualismo, que no era otra cosa que el dominio de la visión interna. Un nahual no pedía al universo que cambiara. Se convertía en la imagen que deseaba vivir, y desde esa vibración su entorno se transformaba, no porque lo forzara, sino porque ya no podía sostenerse la realidad anterior frente a su nueva frecuencia. Ese es el secreto. Visualizar no es un acto de deseo, es una afirmación energética silenciosa. No necesitas palabras, no necesitas tiempo, solo necesitas presencia. Una presencia tan profunda en tu visión, que el mundo externo empieza a seguirte como una sombra. Haz la prueba. En lugar de pedir que algo ocurra, siéntate en silencio y vive internamente como si ya fuera así. No lo mires como un espectador, sé tú el protagonista. No observes el coche nuevo, la casa, la pareja, la meta. Obsérvate a ti mismo viviendo en esa escena con naturalidad, con gratitud tranquila, con gozo sin alarde. ¿Cómo respiras en esa realidad? ¿Cómo hablas? ¿Qué cosas ya no te preocupan? Quédate ahí. Ahora viene lo más importante. Al abrir los ojos, no pienses en cómo lograrlo. No entres en ansiedad. No empieces a calcular. Solo camina como quien ya lo es. Habla como quien ya lo vive. Respira como quien ya agradeció por ello. Ese estado es la verdadera visualización. Porque el universo no responde a lo que piensas 15 minutos al día.
responde a lo que vibras el resto del tiempo. El error más común es convertir la visualización en una rutina mecánica. Cerrar los ojos, repetir una escena, forzar una emoción, y luego abrir los ojos esperando que el universo se apure. Pero eso no es creación, es ansiedad disfrazada de espiritualidad. La verdadera visualización no se mide por intensidad forzada, sino por naturalidad vibratoria. Es tan real dentro de ti que no necesitas validación externa. La clave no está en visualizar más fuerte, sino en sentir menos urgencia por el resultado, porque la necesidad contamina la señal. Cuando visualizas desde la urgencia, le estás diciendo al campo cuántico, esto no está aquí, lo necesito, me falta. Y esa es justo la frecuencia que sostiene su ausencia. En cambio, cuando visualizas desde la plenitud, estás diciendo, esto ya es parte de mí, solo estoy disfrutando anticipadamente su expresión, y ahí sucede la magia. Porque el universo no responde a lo que suplicas, sino a lo que ya has aceptado vibratoriamente como tuyo. Si en tu interior todo ya está en su lugar, el exterior se reordena por coherencia. En el budismo tibetano existe una práctica llamada Deity Yoga, donde el practicante no visualiza una deidad externa como objeto de culto, sino que se fusiona con ella, se convierte en su esencia. No para rendirle pleitesía, sino para activar ese arquetipo dentro de su campo energético. Es un recordatorio poderoso. Lo que visualizas no es un premio por alcanzar, es una frecuencia que debes encarnar. Así también debe ser tu visualización, no una escena que observas, sino un estado que eliges habitar. No lo veas como una meta lejana. Siente que ya eres quien vive eso que anhelas. No luches por creerlo. Solo mantente en esa vibración sin necesidad de pruebas. ¿Quieres manifestar salud? No repitas que estás sano. Vive como quien ya se siente vital, fuerte, agradecido por su cuerpo. ¿Quieres abundancia? No imagines billetes. Siente la paz del que ya no teme a fin de mes, la generosidad del que sabe que tiene más que suficiente. ¿Quieres amor? No imagines rostros. Siente la calidez del que ya se sabe amado, el gozo del que ya comparte su existencia sin miedo. La emoción sostenida es la clave, no la imagen, no las palabras, no el tiempo. Si puedes sostener el estado emocional correcto durante tu día, aunque solo sean pequeños espacios, estás sembrando vibraciones que tarde o temprano se convertirán en forma. Y aquí va una advertencia amorosa. No midas tu progreso por lo que aparece afuera. El campo tarda en reorganizarse. El resultado visible es el eco, no el origen. Si después de visualizar sientes frustración porque nada pasó, es porque en realidad nunca soltaste la necesidad y el campo leyó eso. Confía. No esperes señales inmediatas, sé tú la señal. Sé tú la primera evidencia de esa nueva realidad. Que tu energía ya esté vibrando como si todo estuviera resuelto. Porque cuando esa vibración se vuelve tu estado natural, lo demás simplemente llega, no por magia, por ley. Visualizar sin necesidad es un arte, es madurez espiritual, es vivir como creador, no como mendigo. No pides que algo venga. Eres tú quien vibra hasta que lo invisible se vuelve inevitable. Capítulo 7. El silencio que reprograma. En un mundo que premia la velocidad, el ruido, la exposición constante, hablar se ha vuelto más fácil que sentir. Opinamos más de lo que observamos. Reaccionamos más de lo que reflexionamos. Y en ese torbellino de estímulos olvidamos el poder más profundo que tenemos, el silencio consciente. Pero no cualquier silencio, no el que nace del cansancio o la resignación. Me refiero a ese silencio sagrado que no es ausencia de sonido, sino presencia total, sin interrupción mental. Ese espacio donde no buscas nada, donde no afirmas nada, donde simplemente estás sin expectativa, sin juicio, sin necesidad de ser otra cosa que lo que eres. Ese silencio, cuando se practica con intención, reprograma tu campo energético, porque en él no hay distracción, no hay interferencia. Es el único lugar donde tu vibración puede reorganizarse sin ruido ajeno. En los textos más antiguos del Yoga Sutra se dice, cuando cesa la fluctuación de la mente, el alma recuerda su verdadera forma. Esa forma no se piensa, se siente. Y solo se revela cuando dejas de empujar, de pedir, de resistir. En el silencio, lo que no es real se disuelve. Y lo esencial emerge por sí solo. La mayoría de las personas le teme al silencio porque revela lo que han estado evitando, pero ahí está su poder. El silencio saca a la luz tus verdaderas creencias, tu diálogo interno, tus emociones reprimidas, no para castigarte, sino para que puedas ver qué estás sosteniendo sin darte cuenta. Haz la práctica. Siéntate 10 minutos al día en completo silencio, sin música, sin palabras. Solo respira. No trates de controlar nada. No luches contra los pensamientos. Déjalos pasar como nubes. Y cada vez que regreses al presente, siente tu cuerpo,
tu respiración, tu latido, tu energía. Puede parecer simple, pero no lo es, porque en ese espacio comenzarás a notar tu ruido interno, y eso es el primer paso hacia la reprogramación. No puedes cambiar lo que no reconoces, y el silencio te muestra todo, no para juzgarte, para liberarte. Muchos creen que reprogramar la mente es repetir frases positivas, y sí, las afirmaciones ayudan, pero si no están respaldadas por un campo vibracional limpio, se quedan en la superficie. Es como pintar una pared sucia. Al poco tiempo la suciedad vuelve a aparecer. El silencio limpia esa pared, despeja el campo, y entonces cualquier palabra que siembres en ese espacio germina con fuerza. Los místicos cristianos del desierto decían que una sola palabra pronunciada después de una hora de silencio tenía el poder de mover montañas, porque esa palabra no salía de la mente, salía del espíritu alineado. Eso es lo que el silencio hace contigo, te alinea con tu verdad esencial, y desde ahí todo lo que digas, pienses o crees tiene peso, tiene dirección, tiene poder. El silencio no es pasividad, es activación interior, es el terreno fértil donde la energía se purifica y se reorganiza. Cada vez que eliges el silencio, estás dándole permiso a tu alma para hablar sin interrupciones, no con palabras, sino con frecuencia pura. En los manuscritos gnósticos del Codex Prusiano se afirma: el sonido divide, el silencio revela, porque cuando hablas, inevitablemente eliges un ángulo, una interpretación, pero cuando callas, todo se vuelve presente al mismo tiempo. No hay juicio, no hay etiquetas, solo conciencia. Y es en esa conciencia total donde puedes empezar a ver tu mente como un mapa. Puedes ver cómo reaccionas ante ciertos pensamientos, cómo se disparan viejas memorias, cómo tu cuerpo aún guarda tensiones que tu mente ya había olvidado. El silencio no es cómodo, pero es sanador, porque te pone frente a frente con lo que has acumulado sin darte cuenta. La reprogramación no empieza cuando declaras una nueva creencia. Empieza cuando limpias el terreno donde esas creencias van a sembrarse, y eso solo lo logra el silencio. No necesitas entender cada cosa que aparece en tu mente. Solo necesitas observar sin involucrarte. Esa distancia consciente es la que empieza a debilitar los patrones automáticos. Un gran error es pensar que necesitas entender todo para poder soltarlo. No es así. Hay cargas emocionales que no necesitan análisis, solo espacio para desintegrarse. Y el silencio es ese espacio. Es la pausa que le da permiso al alma de liberar sin tener que explicar. Empieza por 5 minutos al día, luego sube a 10, luego a 15. No te enfoques en hacerlo bien. No hay forma correcta. Solo siéntate, respira y permanece contigo mismo. Si vienen pensamientos, no los juzgues, no los alimentes. Solo obsérvalos y vuelve a ti, una y otra vez. Cada regreso es una victoria vibracional. Y algo hermoso sucede con el tiempo. Comienzas a escuchar cosas que antes no notabas, la voz de tu intuición, el susurro de tu cuerpo. La dirección que antes parecía borrosa, ahora se vuelve clara, porque el silencio no solo te limpia, te afina, como un instrumento que vuelve a su nota natural. En la cultura japonesa, el concepto de ma representa el valor del vacío, no como carencia, sino como presencia profunda. En el arte, en la arquitectura, en la música, ma es el espacio entre notas, entre palabras, entre estructuras. Ese espacio es lo que da sentido a lo demás. Sin él, todo se vuelve ruido. Tu vida también necesita ma. Necesita esos momentos donde no haces, no dices, no fuerzas, simplemente eres. Cuando conviertes el silencio en parte de tu rutina, tu vibración cambia sin esfuerzo. Te vuelves menos reactivo, más claro, más centrado y lo más importante, más receptivo a las verdaderas instrucciones de tu alma. Porque si siempre estás hablando, pensando, proyectando, no dejas espacio para recibir. El universo no grita, susurra, y solo lo escuchas cuando estás presente, cuando callas, cuando dejas que la quietud se convierta en tu hogar vibracional. Y entonces, sin que lo busques, sin que lo forces, empiezas a transformar tu realidad. Porque lo que antes era confusión, ahora es dirección. Lo que antes era ansiedad, ahora es claridad. Lo que antes era búsqueda, ahora es encuentro contigo mismo. Capítulo 8. La vibración como código universal. Todo en este universo vibra, todo emite una frecuencia. Las piedras, los árboles, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, nada está realmente quieto, aunque lo parezca. La materia es solo energía concentrada, vibrando a una determinada velocidad. Y esa vibración es más que un fenómeno físico, es un lenguaje, un código universal
que determina lo que atraes, lo que creas, lo que experimentas. No necesitas ser espiritual para entenderlo. Basta con observar. Hay personas que sin esfuerzo aparente atraen oportunidades, relaciones, salud, no porque tengan suerte, sino porque su campo vibracional está alineado con eso que desean vivir. En cambio, hay quienes, por más que se esfuercen, repiten los mismos ciclos, no por castigo, sino porque su vibración sigue sosteniendo el mismo patrón. Tu vibración es tu firma energética, es lo que el universo lee de ti, no lo que dices, no lo que publicas, no lo que deseas, sino lo que frecuencias constantemente a través de tu estado emocional, tus pensamientos dominantes y tu coherencia interior. Cuando te sientes en paz, estás vibrando alto. Cuando agradeces, estás emitiendo luz. Cuando amas sin miedo, estás enviando una señal que todo el universo reconoce. Pero cuando dudas, cuando te quejas, cuando vives desde el resentimiento o el temor, también estás emitiendo. Y esa emisión, aunque sea inconsciente, es una orden energética. El universo responde a esa orden sin juzgar, solo obedece. Por eso no se trata de merecer algo, se trata de vibrar en coherencia con eso. Si quieres abundancia, pero vibras en escasez, en queja o en comparación, el universo no te castigará, simplemente seguirá devolviéndote lo que tú emites. Si deseas amor, pero vives en desconfianza, en apego o en dependencia, el campo no puede traerte una experiencia distinta, porque no estás sintonizando la frecuencia del amor, sino la del miedo a perderlo. ¿Y cómo se cambia la vibración? No con frases repetidas al azar, no con rituales vacíos. Se cambia con presencia, con autoobservación, con intención pura, sintiéndote desde adentro, no como víctima de las circunstancias, sino como el emisor consciente de tu propia frecuencia. Empieza a preguntarte cada día, ¿qué estoy vibrando ahora? ¿Desde qué emoción estoy actuando? ¿Desde qué energía estoy hablando, caminando, deseando? No se trata de censurar tus emociones, se trata de hacerlas conscientes, de no dejar que gobiernen tu campo sin tu permiso, porque tu vibración no se define por un momento aislado, se define por la frecuencia que más sostienes a lo largo del tiempo. Y eso es buena noticia. Significa que puedes transformarte, que no importa desde dónde vienes. Si decides conscientemente habitar nuevas emociones, nuevos pensamientos, nuevos hábitos, tu campo energético comenzará a cambiar. Y cuando cambia tu campo, cambia tu experiencia. No por coincidencia, por coherencia. Porque el universo no te está probando, te está reflejando. La vibración es la semilla. Lo que vives afuera es solo la cosecha. Si no te gusta lo que estás viviendo, no te desesperes por cambiar el fruto, transforma la raíz. Y la raíz es tu estado vibracional. Muchos se preguntan por qué, después de visualizar, decretar o hacer afirmaciones, las cosas no cambian. La respuesta está en lo que vibras cuando no estás haciendo nada, en cómo te sientes cuando nadie te mira, en la emoción que predomina mientras manejas, mientras comes, mientras caminas, porque esa es tu frecuencia base, y es esa, no tus deseos esporádicos, la que está creando tu realidad. Cambiar tu vibración no es instantáneo, es un entrenamiento diario. No necesitas perfección, necesitas constancia, una y otra vez, volver a ti, elegir pensamientos que te eleven, emociones que te fortalezcan, acciones que reflejen a quien ya quieres ser, porque no atraes lo que dices que quieres. Atraes lo que ya estás dispuesto a sostener vibracionalmente, incluso cuando las pruebas externas todavía no han llegado. Y aquí hay una verdad poderosa. Tu vibración no depende de las circunstancias. Al contrario, tus circunstancias dependen de tu vibración. Si decides mantener tu paz en medio del caos, estás reescribiendo tu código. Si eliges gratitud cuando parece no haber motivos, estás cambiando el patrón. Si sostienes fe donde otros ven fracaso, estás creando una nueva realidad desde adentro. Esto no significa negar lo que sientes. La espiritualidad no es represión emocional, es integración consciente. Puedes llorar, sentir miedo, rabia, cansancio, y aún así, en medio de todo eso, elegir no quedarte ahí. Sentir no te desconecta, estancarte sí. La clave es reconocer la emoción, permitirla y luego regresar a una vibración más elevada. Los antiguos egipcios creían que el alma tenía un peso vibracional, que al morir tu corazón era puesto en una balanza frente a la pluma de la verdad. No era una metáfora moral, era una enseñanza energética. Lo que pesa, lo que vibra bajo te encadena, lo que vibra alto te libera. Hoy tú puedes hacer esa balanza a diario. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me hace más ligero o más pesado? ¿Esta emoción me conecta o me apaga? ¿Esta acción me expande o me limita? Y elige con intención, porque cada pensamiento, cada palabra, cada gesto suma o resta a tu vibración.
Y no, no se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente. No tienes que estar feliz todo el tiempo, solo necesitas ser sincero contigo mismo y estar dispuesto a elevarte poco a poco, como quien entrena un músculo, como quien cultiva una tierra. Tu vibración es tu jardín, y cada día puedes decidir qué siembras, qué riegas, qué podas, qué dejas florecer. Y cuando lo haces todo cambia, las personas cambian, las oportunidades llegan, las puertas se abren, no porque estés manipulando la realidad, sino porque ya no vibras en el nivel de aquello que antes te bloqueaba. Tu frecuencia es tu pasaporte. No necesitas convencer a nadie, no necesitas demostrar nada, solo necesitas vibrar como quien ya está ahí. Y lo que es tuyo, por ley vibracional, llegará sin esfuerzo forzado, porque así funciona este universo, con precisión energética. Capítulo 9. Ordenar sin rogar. Has sido entrenado para pedir, para suplicar, para rogar al universo, a la vida, a Dios, como si fueras un mendigo esperando un milagro. Pero eso no es fe, eso es necesidad. Y la necesidad es una frecuencia que anula tu poder creador. El verdadero creador no pide, ordena con autoridad vibracional, no desde el ego, sino desde la conciencia de unidad. Sabe que no está separado del campo cuántico. Sabe que lo que desea no es una dádiva, sino una extensión natural de su frecuencia. Por eso no ruega, se alinea, emite, sostiene y deja que el campo responda. Pedir puede ser un acto hermoso si viene desde el amor, desde la humildad profunda. Pero cuando pides desde la urgencia, estás enviando una señal contradictoria. No lo tengo, lo necesito, no confío en que ya es mío. Esa vibración no atrae, confirma la carencia. En cambio, ordenar no es imponer, es afirmar desde la certeza vibratoria. Es decir, esto ya es real en mi campo y estoy listo para vivirlo. No hace falta que lo grites. No necesitas grandes palabras. Basta con sentirlo en cada célula, con convertirte tú en la señal, en el punto de manifestación viva de lo que ya has elegido. El campo cuántico no responde a súplicas largas, responde a vibraciones claras. Puedes pasar horas rezando sin resultados si vibras en duda, en ansiedad, en desconfianza, pero puedes cambiar tu vida entera con una frase firme, sentida, emitida desde el alma: esto es mío, estoy listo, gracias. No lo dices para convencer a Dios, lo dices para reafirmarte a ti mismo. Jesús no rogaba, decía: levántate y anda. Ve, tu fe te ha sanado, se ha hecho conforme a tu fe. Él no pedía permiso, no porque fuera arrogante, sino porque conocía la ley vibracional de su palabra. Él era la frecuencia, y por eso el mundo se reordenaba a su alrededor. Tú también puedes ordenar, pero no desde la mente ansiosa, desde el espíritu en paz, porque si lo haces con miedo, estás tratando de forzar, y forzar siempre es resistencia. En cambio, si lo haces desde el reconocimiento de tu unión con la fuente, entonces no hay lucha, hay expresión natural del ser. Empieza a cambiar tu lenguaje interior. Deja de decir: ojalá pase, a ver si tengo suerte, estoy esperando que llegue. Esas frases son veneno vibracional. Sustitúyelas por: esto ya está en camino, estoy listo para recibirlo, gracias porque ya es una realidad en mi campo. Habla como quien ya lo vive, no como quien lo mendiga. No estás aquí para convencer a nadie, estás aquí para recordar tu lugar como co-creador consciente. Y eso comienza cuando dejas de suplicar y comienzas a ordenar con humildad, con certeza, con gratitud. Cuando ordenas desde la vibración correcta, no estás imponiendo tu voluntad sobre la vida. Estás alineándote con la versión de ti que ya vive esa realidad. No estás manipulando el universo, estás colaborando con él. Y esa diferencia lo cambia todo. No necesitas gritarle al cielo para ser escuchado. Lo que transforma tu mundo no es el volumen de tu voz, sino la pureza de tu frecuencia. Puedes repetir 1000 veces una afirmación sin ningún efecto si dentro de ti estás vibrando desde el miedo, la escasez o la desesperación. Pero una sola declaración dicha desde el alma, con presencia, con certeza interna, puede mover montañas invisibles. Por eso, antes de hablar, afina tu energía. Respira, entra en presencia. Recuerda quién eres. Recuerda que no estás separado de la fuente, que no eres una parte débil intentando ser escuchada, sino una chispa divina expresando su verdad. Y desde ahí, habla, ordena. Agradece como quien ya recibió. Haz esto cada día. Cierra los ojos. Coloca tus manos sobre el pecho. Visualiza la realidad que deseas, no como algo lejano, sino como algo ya vivido. Luego di, sin esfuerzo, sin tensión: yo soy el que ya lo vive. Gracias porque ya es mío. No lo persigo, lo recibo, no lo dudo, lo sostengo. Y luego suelta, camina. Vive tu día con la confianza de quien ya ha sido escuchado, no con la ansiedad de quien está esperando respuesta. Esa es la vibración que activa los cambios.
Esa es la energía que abre puertas, porque no hay frecuencia más poderosa que la certeza tranquila. ¿Y qué hacer si aún no ves resultados? No entres en frustración. Recuerda, la materia es lenta, pero la energía es inmediata. Lo que decretas hoy puede estar moviéndose fuera de tu vista. Lo importante no es ver resultados instantáneos, sino mantener tu coherencia interna. No cambies tu vibración según lo que ves. Cambia lo que ves sosteniendo tu vibración. Esa es la diferencia entre el creador y el espectador. El espectador reacciona a la realidad. El creador la genera desde adentro. Y si caes, si dudas, si vuelves a pedir en lugar de ordenar, no te culpes. Solo recuerda. Recuerda quién eres. Vuelve a tu centro, vuelve a tu frecuencia, vuelve a tu poder. Y desde ahí, emite de nuevo. Estás aprendiendo un nuevo idioma, el de la energía. Y como todo idioma, se aprende con práctica, con paciencia, con repetición consciente. No hay errores, solo ajustes. Cada vez que eliges ordenar desde la fe, desde la conexión, desde la gratitud anticipada, estás reescribiendo tu campo cuántico. El universo no premia a los más desesperados, responde a los más coherentes, a los que no solo desean algo, sino que vibran como si ya lo tuvieran, a los que no negocian con su visión cada vez que algo se retrasa, a los que saben que la vida no se forza, se acompaña vibratoriamente. Así que repítelo, con calma, con firmeza, con fe. Yo no pido desde la necesidad, yo ordeno desde la unidad. Lo que he elegido ya es mío, y lo sostengo con gratitud. Capítulo 10. La mente como espejo. La mente no es un enemigo, es un espejo, no te ataca, no te sabotea. Refleja lo que tú has decidido creer como cierto, consciente o inconscientemente. Si en tu mente predominan pensamientos de duda, escasez, culpa o miedo, no es porque sea defectuosa, es porque ha sido entrenada para repetir esas imágenes y tú tienes el poder de reentrenarla. Imagina por un momento que tu mente es un lago. Si lanzas una piedra de enojo verás ondas de violencia. Si lanzas una piedra de paz verás ondas de calma. No es el lago el problema, es lo que lanzas en él. Y lo más revelador es que muchas de esas piedras ni siquiera las has lanzado tú. Fueron ideas heredadas, creencias colectivas, frases escuchadas en la infancia, traumas, heridas, repeticiones sociales. Pero aunque no hayas elegido esas piedras, sí puedes decidir sacarlas del agua. Todo pensamiento que sostienes con frecuencia se convierte en un reflejo repetido en tu mente, y ese reflejo luego se proyecta como una experiencia en tu vida. Porque el campo cuántico no responde a tus deseos sueltos, responde al reflejo vibracional que sostienes con constancia, y ese reflejo está alimentado por tu diálogo interno. Por eso cuando quieras cambiar tu realidad, no empieces con el mundo, empieza con tu mente, obsérvala, escucha lo que te dices al despertar, lo que te dices cuando algo sale mal, lo que te dices cuando estás solo. ¿Es un lenguaje de poder o de victimismo? ¿Es una narrativa que te eleva o que te encierra? La mente no distingue entre lo que es real y lo que es repetido. Si todos los días te repites que no puedes, que estás estancado, que no eres suficiente, tu sistema nervioso empieza a programarse para actuar desde esa creencia. Te saboteas no porque seas débil, sino porque tu mente está siendo fiel a lo que tú le dijiste que es verdad. Pero lo hermoso es que el espejo puede cambiar. Puedes enseñarle nuevas imágenes, puedes mostrarle nuevas emociones, puedes sembrar pensamientos que antes no eran naturales y con la repetición, convertirlos en reflejos automáticos. ¿Cómo se hace eso? Primero, con observación sin juicio. No pelees con tu mente, no la insultes, no le pongas etiquetas, solo obsérvala, como quien mira una película que ya no quiere ver más. Y luego empieza a introducir nuevos guiones, con suavidad, con constancia, con compasión. Habla con tu mente como hablarías con un niño herido. Dile, ya no necesitamos pensar eso. Gracias por protegerme en el pasado, pero hoy elijo una idea distinta. Y luego repite esa nueva idea. Escríbela, léela, siéntela. Y cuando la vieja creencia vuelva, porque volverá, no te frustres. Solo vuelve a sembrar, una y otra vez. Porque con cada repetición el reflejo empieza a cambiar. Recuerda, tu mente no es tu verdad. Es solo el repetidor de tus elecciones. Si lo que ves en tu vida no te gusta, no es culpa del reflejo. Es una invitación a revisar lo que estás proyectando desde dentro. No necesitas tener pensamientos perfectos todo el tiempo. Solo necesitas empezar a dar más fuerza a los pensamientos que te construyen. Con el tiempo se vuelven los nuevos patrones. Y desde esos nuevos patrones, tu realidad externa no tendrá más opción que adaptarse. El espejo no miente, solo refleja. Y tú eres quien elige lo que quiere ver. Cuando entiendes eso, el poder vuelve a ti. Dejas de luchar con el mundo, dejas de exigirle a la vida que cambie.
y empiezas a ordenar tu mente como quien ordena su casa antes de recibir una visita importante. Haz de tu mente un espacio sagrado, un templo de coherencia, un lugar donde habite la fe, la claridad, el enfoque, no porque niegues los problemas, sino porque decides no reflejarlos eternamente. Tú eres el que sostiene el espejo, tú decides hacia dónde apuntarlo, y cuando lo haces con conciencia, la realidad empieza a reflejar algo completamente nuevo. Capítulo 11. La voz que mueve la materia. Tu voz no es solo un instrumento de comunicación, es un vehículo de creación. Cada palabra que pronuncias tiene un peso, una carga energética, una frecuencia que interactúa con la materia. Y no se trata de magia ni superstición, sino de una verdad respaldada por el principio más profundo del universo. Todo es vibración. Y la palabra es vibración sonora, condensada, dirigida, viva. En el principio fue el verbo, dice la Biblia. Y no es una metáfora poética, es una revelación codificada. La palabra crea realidades. Y no solo la palabra hablada en voz alta, sino la palabra interior, el diálogo que sostienes contigo mismo cada día. Porque lo que dices al mundo tiene poder, pero lo que te dices en silencio tiene aún más. Tus células se escuchan. Tu campo energético responde. Cada vez que repites, estoy cansado, no puedo, esto es difícil, estás programando tu biología y tu entorno para que se alinee con esa vibración. No porque seas débil, sino porque tu voz tiene autoridad sobre la estructura vibratoria de tu vida. Lo que repites se vuelve ley interna, y lo que es ley interna, tarde o temprano, se manifiesta afuera. La voz no solo mueve el aire, mueve campos cuánticos. Cuando hablas con intención, emites una orden vibracional que impacta el tejido invisible de la realidad. Y cuando sostienes esa palabra con emoción y coherencia, esa vibración se vuelve densa, se vuelve forma, se vuelve materia. Pero la mayoría habla sin conciencia, usa la voz como descarga, como reacción, como costumbre, y eso es como disparar flechas sin dirección. Muchas de ellas terminan hiriéndote a ti mismo. Por eso, empieza a cuidar tu verbo como cuidas tu alimento, porque así como lo que comes afecta a tu cuerpo, lo que pronuncias afecta a tu vida. Haz el experimento. Observa cómo te sientes después de pasar un día diciendo cosas negativas, quejándote, criticando, repitiendo frases de derrota. Ahora contrasta eso con un día en que eliges palabras de enfoque, de gratitud, de dirección. Tu cuerpo cambia, tu energía cambia, tus ideas cambian. ¿Por qué? Porque estás reescribiendo el código vibracional con tu voz. No necesitas hablar mucho. A veces, una sola frase dicha desde el alma tiene más impacto que 1000 repeticiones sin conciencia. La clave está en habitar lo que dices, que tu palabra no sea hueca, que no sea automática, que sea verdadera, que salga desde una frecuencia alineada con lo que deseas manifestar. Empieza por lo simple. Cambia tu forma de hablarte al despertar. En lugar de decir qué día pesado me espera, di hoy tengo la oportunidad de crecer. Cambia tu diálogo ante los desafíos. En lugar de esto es imposible, di esto me está entrenando para algo más grande. No es negación de la realidad, es reformulación vibracional de tu percepción. Y si vas a decretar, hazlo con el cuerpo, con la emoción, con la atención puesta. No repitas como loro, declara como creador. Que cada yo soy que digas sea una afirmación de tu identidad energética. Que cada gracia sea una llave que abre realidades antes de que se manifiesten. Que cada palabra sea semilla, no residuo. Recuerda que no estás solo cuando hablas. El campo escucha, la vida responde. Tus palabras no se pierden en el aire. Se anclan en la vibración de tu entorno y empiezan a atraer situaciones que coincidan con su frecuencia. Por eso, bendice antes de comer, agradece antes de dormir, declara antes de actuar. Sostén conversaciones que eleven, no que drenen. Habla como quien ya vive lo que dice, porque al final, tu palabra es un espejo de tu energía interna. Y cuando esa energía es clara, fuerte y consciente, la realidad no tiene más opción que alinearse. Así que dilo sin miedo. Yo soy creador de mi realidad. Mis palabras tienen poder. Habito el verbo con presencia. Y todo lo que declaro con fe ya existe en mi campo. Capítulo 12. Creer para ver. Has sido condicionado para esperar a ver antes de creer. Te enseñaron que la evidencia viene primero, que los resultados justifican la fe, que lo real es lo que puedes tocar, medir o comprobar. Pero en el universo energético, esa lógica está invertida. Primero crees, luego ves. Primero sientes, luego se manifiesta. Primero lo vives dentro y después aparece fuera. Creer no es esperar con los dedos cruzados. Es convicción vibracional, una certeza silenciosa que habita tu campo mucho antes de que haya pruebas. Es mirar al vacío y decir, ya está hecho.
Es caminar como quien ya lo tiene, hablar como quien ya lo vive, sentir como quien ya lo recibió, no como un acto de fe ciega, sino como un estado de conexión absoluta. Toda manifestación comienza como una imagen sostenida en la mente, alimentada por la emoción, fijada por la repetición. Si esperas a que la vida te dé garantías antes de actuar, estás vibrando en duda, y la duda congela el flujo energético. Pero si eliges creer sin necesidad de prueba externa, activas un campo de posibilidades invisibles que comienzan a ordenarse a tu favor. Creer no es negación de la realidad, es redefinición de tu punto de partida, es decir, esto que veo no es el final, es solo una fotografía momentánea, pero yo estoy creando una película distinta, y desde ahí comienzas a caminar diferente, a responder diferente, a pensar diferente. La física cuántica ya lo respalda. El observador afecta al observado. Lo que esperas ver modifica lo que aparece. Tus creencias literalmente moldean la realidad que percibes. Y lo más impresionante es que esto no depende de si eres espiritual, científico, religioso o escéptico. Depende únicamente de tu enfoque vibracional. Si crees que siempre te falta algo, atraerás experiencias que refuercen esa carencia. Si crees que no eres suficiente, encontrarás pruebas de que otros tampoco te valoran. Si crees que la vida es lucha, te toparás con obstáculos constantes. No porque la vida quiera castigarte, sino porque tu campo está sintonizando esas frecuencias una y otra vez. Pero si en cambio decides creer que todo coopera contigo, que lo que deseas ya está acercándose, que eres digno de recibir lo mejor, tu mente empezará a detectar señales que antes pasaban desapercibidas. Nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas conexiones. No porque antes no existieran, sino porque tu creencia anterior las bloqueaba. Creer para ver no es fantasía, es liderazgo interno. Es tomar el volante de tu percepción y dirigirla con intención. Es declarar, no soy esclavo de lo que veo, soy coautor de lo que creo. Y entonces, tu mirada deja de ser pasiva, se convierte en una herramienta de manifestación. ¿Cómo fortaleces esa creencia? Primero con repetición diaria. No basta con hacerlo una vez. Tienes que nutrir esa idea como quien riega una planta, día tras día, incluso cuando no veas brotes, incluso cuando nada cambia afuera, porque todo lo que está cambiando primero se mueve adentro. Segundo, con visualización emocional. No solo veas lo que quieres, siéntelo como real, métete en la escena, escucha los sonidos, siente las emociones. Vive el resultado en tu imaginación como si fuera presente. Eso le da densidad vibratoria a tu deseo, y la densidad lo vuelve inevitable. Y tercero, con acción coherente. No puedes decir que crees y luego actuar como si no lo merecieras. Cada acción es un voto a favor de tu nueva realidad. Si crees que ya eres abundante, actúa con generosidad. Si crees que eres amado, suéltate a recibir sin miedo. Si crees que todo se alinea a tu favor, suelta el control y camina en paz. Tu vida actual es el resultado de lo que alguna vez creíste que era posible para ti, pero lo que viene es el reflejo de lo que decidas creer desde hoy. Así que di con convicción, yo no necesito ver para creer, creo, y por eso veré. Sostengo mi visión incluso en la oscuridad, porque mi fe no depende del mundo, el mundo depende de mi fe. Capítulo 13. El poder de la atención. Tu atención es tu recurso más poderoso, mucho más que tu tiempo, mucho más que tu dinero, porque donde pones tu atención, pones tu energía, y donde colocas tu energía, eso crece. No importa si lo deseas o no, no importa si lo odias o si lo amas. Si le das tu atención, estás alimentando su existencia en tu campo vibracional. La mayoría de las personas vive con la atención secuestrada, por las noticias, por los dramas, por los miedos, por los conflictos ajenos, y luego se preguntan por qué están drenadas, por qué repiten los mismos patrones, por qué su realidad no mejora. Es simple, están sembrando en terrenos que no desean cosechar, porque tu realidad no se crea con lo que deseas de forma ocasional, sino con lo que observas de forma constante. Tu atención es como una linterna en un cuarto oscuro. Lo que enfocas se ilumina, lo que ignoras se desvanece. Si enfocas la falta, se amplifica. Si enfocas el problema, crece. Pero si eliges enfocar la posibilidad, la gratitud, el camino, entonces tu mente empieza a detectar soluciones, nuevas rutas, nuevas ideas. Esto no es pensamiento mágico, es entrenamiento mental consciente. Es reconocer que tú no eres tus pensamientos, pero sí eres quien decide cuáles sostener y cuáles soltar. Y que esa decisión diaria, repetida con intención, cambia literalmente la arquitectura de tu cerebro y la frecuencia de tu campo. Empieza a observar a qué le estás regalando tu atención hoy. Estás revisando redes sociales llenas de comparación y ruido. Estás prestando atención a personas que solo repiten quejas y victimismo.
¿Estás enfocándote todo el día en lo que te falta, en lo que no sale bien, en lo que temes perder? Si es así, no te culpes, pero hazte responsable, porque tú estás alimentando el campo que luego te refleja eso mismo. La atención no es solo una función mental, es una declaración energética. Cada vez que miras algo, estás diciéndole al universo, esto es importante para mí. Y el universo, obediente como siempre, comienza a traerte más de eso. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer a diario es retirar tu atención de lo que no deseas expandir, no desde el rechazo, sino desde la neutralidad consciente, como quien ve pasar una nube sin aferrarse a ella, como quien observa un tren sin subirse. Porque cada vez que eliges no enfocarte en lo que drena tu energía, estás fortaleciendo tu centro. Y al mismo tiempo empieza a dirigir tu atención hacia lo que eleva tu vibración. Puede ser algo simple, una frase, una imagen, un recuerdo, un sueño, una idea. Dale espacio, repítelo, escríbelo, habla de eso, camina con eso en la mente. Hazlo tu foco diario, como quien cultiva una flor en medio del desierto, porque eso que enfocas se vuelve tu atmósfera emocional. Y no necesitas estar las 24 horas pensando positivo. Solo necesitas entrenarte para redirigir tu atención cada vez que te atrapes enfocado en lo que no deseas. Sin juicio, sin culpa. Solo vuelve a ti. Vuelve a tu foco. Vuelve a lo que sí quieres expandir. Recuerda, tú no eres un espectador de tu mente, eres su director. Y la cámara sigue tu mirada. Si eliges mirar hacia la luz, tu película interior se ilumina. Si eliges enfocarte en la sombra, tu realidad se vuelve densa. No porque la sombra no exista, sino porque no fuiste creado para habitarla eternamente. Haz de tu atención un acto sagrado. Protégela, dirígela con intención, porque ella determina tu estado emocional, tu nivel de energía, tu claridad mental y en consecuencia la calidad de tu realidad. Así que afirma hoy, yo dirijo mi atención con sabiduría, elijo observar lo que me eleva, retiro mi enfoque de lo que me drena, mi atención es mi ofrenda al universo, y a través de ella creo una nueva vida. Capítulo 14. Vibra primero, luego llega. Muchos esperan que la vida les traiga algo para entonces sentirse bien. Esperan al dinero para sentirse abundantes, al amor para sentirse completos, a la oportunidad para sentirse capaces. Pero esa fórmula está invertida. No recibes y luego vibras. Vibra primero y entonces llega. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración dominante. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si estás vibrando duda, escasez o miedo, esa será la frecuencia que emites. Y el campo cuántico responde con precisión matemática. No te da lo que deseas, te da lo que eres vibracionalmente. Por eso, la clave no es forzar la manifestación, sino convertirte tú en la vibración de aquello que deseas experimentar. Si quieres paz, vibra paz. Si quieres abundancia, siéntela en el cuerpo antes de que llegue el dinero. Si quieres amor, ámate tú primero, profundamente, sin condiciones. Esa es la ley. Vibras y luego el mundo se alinea. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de elevar tu estado interno de forma consciente. ¿Cómo? Con presencia, con intención, con entrenamiento emocional. No es cuestión de suerte. Es cuestión de enfoque diario. Cada emoción es un canal. Cada pensamiento, una señal. Cada elección energética, un imán. Si estás vibrando en carencia, solo verás más pruebas de escasez. No porque el universo sea cruel, sino porque tu mente no puede percibir lo que está fuera de su frecuencia. Es como una radio. Si estás sintonizado en una estación de tristeza, no podrás escuchar la música de la alegría, pero cambia tu dial y la canción cambia contigo. Vibra como si ya estuvieras ahí. Siente hoy lo que sentirías si tu deseo ya fuera real. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo te hablarías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué energía irradiarías al mundo? Hazlo ahora. Hazlo cada día, porque cuando tu vibración es coherente con lo que eliges, la vida no puede negártelo. Y sí, habrá momentos en que tu energía caiga. No eres un robot. No necesitas mantenerte alto todo el tiempo. Pero sí puedes entrenarte para volver rápido a tu centro, para no quedarte atrapado en la densidad. Respira, agradece, recuerda quién eres y vuelve a elegir. El trabajo vibracional es más importante que cualquier estrategia externa, porque cuando tu energía está alineada, las acciones fluyen, las ideas llegan, las personas correctas aparecen, los caminos se abren, no porque estés manipulando la realidad, sino porque estás colaborando con ella. ¿Y cómo sabes si estás vibrando bien? Tu cuerpo lo sabe. La ligereza, la paz, la alegría interna son señales de alineación.
El nudo en el pecho, la ansiedad, la pesadez mental son señales de desconexión, no son castigo, son indicadores, son mensajes. Escúchalos. Tu vibración es tu guía más precisa. Haz de tu vibración tu prioridad. No dejes que el mundo externo dicte cómo debes sentirte. Que tu paz no dependa del resultado. Que tu alegría no se postergue para después. Porque si sabes vibrar ahora, el después se transforma solo. Recuerda, no estás esperando un milagro. Tú eres el milagro vibrando en forma humana. Y cuando lo entiendes, te conviertes en un imán para lo que antes perseguías. Así que repítelo con todo tu ser. Yo no espero para sentirme bien. Me siento bien y entonces recibo. No persigo, atraigo. No dudo, confío. Yo vibro primero y el universo responde después. Capítulo 15. La mente es el creador. Crear no es solo imaginar. No es solo visualizar o declarar una vez y luego esperar. Crear es sostener. Sostener la visión cuando todo afuera parece decir lo contrario. Sostener la energía cuando el mundo te empuja a caer en duda. Sostener la fe cuando el resultado tarda más de lo que esperabas. Porque la creación verdadera no es un instante, es una frecuencia mantenida. El problema no es que no sepas manifestar. El problema es que muchas veces no sabes sostener lo que ya empezaste a crear. Entras en alineación por momentos, lo sientes, lo vibras, te expandes, y luego, al no ver resultados inmediatos, te retraes, dudas, lo sueltas. Pero el universo no responde a chispazos esporádicos, responde a la coherencia sostenida. Cada vez que abandonas tu energía por miedo, estás reiniciando el proceso, no porque hayas fracasado, sino porque el campo necesita constancia, como una planta que se riega con amor cada día. No crece más rápido si la riegas con ansiedad, pero tampoco crecerá si un día la nutres y al otro la olvidas. Sostener es una forma de liderazgo interno, es decidir, cada mañana, volver a tu centro, volver a tu verdad, volver a tu visión. Aunque el entorno esté caótico, aunque el resultado aún no se vea, aunque nadie más lo entienda, porque tú no necesitas aprobación externa, solo necesitas una convicción clara. Esto es real para mí, y por eso lo sostengo. Sostener no es aferrarse con tensión, es mantener una frecuencia con suavidad, con amor, con disciplina energética. Es caminar por la vida como quien ya lo tiene, como quien ya lo vive, como quien ya lo agradece. Y cuando lo haces, tu realidad no tiene más opción que reorganizarse para reflejar tu nuevo estado. ¿Significa esto que nunca dudarás? No, la duda es parte del proceso, pero la clave está en no quedarte ahí. La clave está en volver, volver a ti, volver a tu visión, volver a esa imagen que arde dentro de ti, porque lo que te transforma no es no caer, es elegir levantarte cada vez con más claridad. El poder no está en visualizar una vez, sino en volver a esa imagen todos los días. El poder no está en repetir una afirmación sin sentirla, sino en encarnar esa frase hasta que se vuelva tu identidad. El poder no está en una emoción pasajera de motivación, sino en un estado elegido una y otra vez, incluso cuando nadie te ve. Sostener es amar tu visión tanto, que no la negocies con la realidad momentánea. Es mirar los desafíos sin perder tu energía. Es ver los retrasos como entrenamiento, no como castigo. Es entender que el campo cuántico responde a la vibración más consistente, no a la más intensa. No necesitas sentirte inspirado todo el tiempo, pero sí puedes mantener una base emocional sólida, una práctica diaria que te recuerde quién eres y qué estás creando. Respiraciones conscientes, palabras de poder, visualizaciones encarnadas, gratitud anticipada. Todo eso construye un suelo vibratorio que te permite sostener incluso en los días grises. Cuando sostienes, creas. Cuando sostienes, ordenas. Cuando sostienes, transformas. Porque esa constancia energética es el puente que conecta lo invisible con lo visible, lo interno con lo externo, lo imaginado con lo vivido. Así que no te detengas. No porque necesites correr, sino porque cada día que sostienes tu visión estás moldeando tu realidad desde la raíz. Y un día, sin aviso, sin fanfarria, todo lo que has venido sosteniendo aparecerá frente a ti, sólido, real, natural, no como un milagro inesperado, sino como el resultado inevitable de tu fe mantenida. Afírmalo con el alma. Yo sostengo mi visión, yo sostengo mi energía, yo sostengo mi fe. Y por eso, lo que deseo ya se está manifestando. Esto fue Entre Voz y Mente.